El salón principal del Hotel Arts de Barcelona estaba repleto. Más de 300 personas, todas vestidas con sus mejores galas, aplaudían de pie mientras mi jefe subía al escenario para recibir el trofeo más codiciado en el mundo gastronómico español, la estrella Michelin, para nuestro restaurante, El Jardín de Ignacio. Desde mi mesa en la esquina del fondo, observaba cómo Ignacio Bermúdez sostenía el cristal brillante bajo los reflectores. Su sonrisa era tan amplia que podría iluminar toda la Rambla. Los flashes de las cámaras no dejaban de dispararse. Este reconocimiento, comenzó a decir con esa voz grave que tanto le gustaba usar en momentos importantes, es el resultado de años de dedicación, de noches sin dormir, de perfeccionar cada detalle hasta la obsesión. Cuando abrí el jardín hace 15 años, tenía una visión: llevar la cocina catalana contemporánea a otro nivel. Apreté mi copa de cava entre los dedos. 15 años. Él había abierto el restaurante hace 15 años, sí. Y yo llevaba exactamente 14 años y 11 meses trabajando en su cocina, desde que tenía 23 años y acababa de terminar mi formación en el Basque Culinary Center. Mi filosofía siempre ha sido simple, continuó Ignacio, gesticulando con las manos como si estuviera dirigiendo una orquesta. Ingredientes locales, técnicas innovadoras y amor por cada plato que sale de nuestra cocina. Nuestra cocina, las palabras me sonaron huecas. Miré hacia la mesa donde estaban sentados los otros chefs del equipo. Todos me observaban de reojo, incómodos. Ellos sabían la verdad. Todo el personal lo sabía. El menú degustación, viaje por el Mediterráneo, que nos había ganado la estrella, con sus 20 tiempos meticulosamente orquestados, había sido creado por mí. Cada plato, desde el aperitivo de gamba roja con gel de ajo negro, hasta el postre de miel de azahar con helado de romero, que había tardado 6 meses en perfeccionar. Las 3 de la madrugada durante meses, sola en la cocina, probando proporciones de lima y azafrán para lograr el equilibrio exacto en mi reinterpretación del Suquet. Las llamadas a pequeños productores en Tarragona para conseguir el tomate perfecto. Los fines de semana perdidos experimentando con fermentaciones y texturas. Pero ahí estaba Ignacio, aceptando felicitaciones, besando mejillas, mientras yo permanecía invisible en mi esquina. Por supuesto, añadió con una humildad falsa que me revolvía el estómago, nada de esto sería posible sin mi excelente equipo de cocina. Tienen un chef de cocina muy competente que sigue mis directrices al pie de la letra. Seguir sus directrices. Como si él supiera distinguir entre un caldo de pescado y un fumet. Como si alguna vez hubiera reducido una salsa o templado un chocolate. La gala terminó pasadas las 2 de la mañana. Cuando finalmente pude escabullirme al taxi, mis pies ardían dentro de los tacones que llevaba puestos desde hacía 7 horas. Nunca me había sentido cómoda en vestidos elegantes. Mi lugar estaba entre fogones y cuchillos, no en salones de baile. Al día siguiente llegué al restaurante a las 6 de la mañana. Como siempre, teníamos que preparar todo para el servicio de mediodía. Ahora que teníamos la estrella, las reservas se habían triplicado. Estábamos completos para los próximos 2 meses. Mi sous chef, Mark, ya estaba cortando verduras cuando entré. Carmen me saludó sin levantar la vista. Bonito discurso el de anoche, ¿no? Capté el sarcasmo en su voz, pero no respondí. Me até el delantal y comencé a revisar los pedidos del día. Teníamos un servicio para 45 personas, incluida una mesa de 6 críticos gastronómicos de Madrid que venían específicamente a probar el menú estrella Michelin. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Mark, mientras pelaba alcachofas con movimientos precisos. Que él se lo cree. ¿De verdad piensa que fue su genio el que creó todo esto? Mark, lo siento, jefa, pero es que me hierve la sangre. Llevas aquí desde que yo era un pinche de 16 años. Te he visto desarrollar cada receta, cada técnica, y él ni siquiera te mencionó anoche. Tenía razón, pero hablar de ello no cambiaría nada. Me había acostumbrado al silencio. Ignacio era el rostro público del restaurante, el que aparecía en revistas, el que daba entrevistas en televisión. Yo era la sombra que hacía que todo funcionara, y por años me había parecido suficiente. Amaba cocinar más que nada en el mundo. No necesitaba reflectores ni reconocimiento público, o eso me decía a mí misma cada vez que leía un artículo llamándolo el Mozart de la gastronomía catalana o el genio detrás de El Jardín. Pero algo se había roto en mí la noche anterior. Ver ese trofeo en sus manos, escuchar ese discurso lleno de yo y mi visión, mientras yo aplaudía desde las sombras como una extra en la película de su vida. El servicio del mediodía fue impecable, como siempre. Los críticos de Madrid se fueron encantados, prometiendo reseñas brillantes. Ignacio entró a la cocina solo una vez, para tomarse una foto con el equipo que luego subiría a Instagram con algún caption inspirador. Carmen, un momento, me llamó después de que se fueran los últimos comensales. Lo seguí hasta su oficina.
una habitación decorada con fotos de él con celebridades y premios que había ganado a lo largo de los años. En la pared principal, un retrato gigante de él mirando pensativamente hacia el horizonte. «Siéntate», me indicó, aunque él mismo permaneció de pie, mirando por la ventana hacia las calles de l'Eixample. «Tengo noticias emocionantes». Esperé en silencio. ¿Recuerdas que el año pasado mencioné la posibilidad de expandirnos? Se giró hacia mí con esa sonrisa que usaba cuando estaba especialmente satisfecho consigo mismo. Pues ya es oficial. Voy a abrir un segundo restaurante. En Madrid. ¡Felicidades!, logré decir. Va a ser espectacular. Un espacio de 400 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Ya tengo inversores, ya tengo el local. Solo necesito perfeccionar el concepto. Hizo una pausa dramática. Y ahí es donde entras tú. ¿Yo? Necesito que repliques el menú de aquí. Exactamente igual. Cada plato, cada presentación. Vas a entrenar al chef que contrate para Madrid. Asegurarte de que entienda mi filosofía culinaria. Mi filosofía culinaria. Las palabras me golpearon como una ola fría. Ignacio, empecé cuidadosamente. Ese menú, yo lo creé. ¿No crees que deberíamos al menos crear algo nuevo? Interrumpió. No, Carmen. ¿Para qué cambiar una fórmula ganadora? La estrella Michelin es gracias a ese menú. Mi nombre está asociado a esos platos. No vamos a arriesgarnos con experimentos. No hablo de experimentos, hablo de reconocimiento. En el nuevo restaurante, podría aparecer mi nombre como ¿tu nombre? Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa se borró. Carmen, trabajas para mí. Todo lo que se crea en mi cocina me pertenece. Eso está en tu contrato. Lo que tú hagas aquí es bajo mi dirección y mi marca. Sentí cómo la sangre me subía a las mejillas. Años de frustración contenida empezaron a burbujear en mi pecho. Pero tú eres una empleada excelente. Me cortó. Su voz tomando ese tono condescendiente que tanto odiaba. Una de las mejores chefs de cocina que he tenido. Pero no olvides quién te dio la oportunidad cuando eras una niña recién salida de la escuela. ¿Quién confió en ti? ¿Quién te enseñó todo lo que sabes? Enseñarme. Él no me había enseñado nada. Había llegado al restaurante ya formada, ya con experiencia en otros lugares. Ignacio apenas sabía hacer una tortilla española. Entonces, continué, tratando de mantener la calma. Al menos en el nuevo restaurante podría ser chef ejecutiva, no solo de cocina. Mi nombre en algún lado. No es mucho pedir después de 15 años. Ignacio suspiró como si estuviera lidiando con un niño testarudo. El nombre que va en el restaurante es el mío. Ignacio Bermúdez. Esa es la marca. Si pongo tu nombre, la gente se confunde. ¿Quién es Carmen Solís? Nadie. ¿Quién es Ignacio Bermúdez? El chef con estrella Michelin. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. Además, añadió, sentándose en su escritorio y entrecruzando las manos, tendrás un buen aumento. 25.000 euros más al año. Es muy generoso considerando que el mercado está difícil. 25.000 euros. Mi salario actual era de 52.000. Él facturaba más de 2 millones anuales con el restaurante, y ahora abriría uno segundo que probablemente generaría otro tanto. Y si dijera que no, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ignacio levantó una ceja. ¿Perdón? ¿Y si dijera que no quiero ir a Madrid a entrenar a otro chef para que replique mi trabajo? El silencio que siguió fue espeso. Ignacio se levantó lentamente, apoyando las manos en el escritorio. Carmen, dijo con una calma peligrosa, no creo que entiendas tu posición aquí. Trabajas para mí. Haces lo que yo te digo. Si te pido que vayas a Madrid, vas a Madrid. No soy tu propiedad. No, pero firmaste un contrato. Y en ese contrato hay una cláusula de no competencia. Si dejas este restaurante, no puedes trabajar en ningún otro establecimiento gastronómico en un radio de 50 kilómetros de Barcelona durante 2 años. ¿De verdad quieres discutir esto conmigo? Me puse de pie. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Solo quiero un poco de reconocimiento. Es lo justo. ¿Lo justo? Su voz subió de volumen. ¿Quieres hablar de justicia? Yo te pago un salario más que decente. Te di un trabajo cuando nadie más lo hizo. Y ahora vienes a exigirme reconocimiento como si fueras tú la que construyó esto. Porque yo lo construí. Las palabras explotaron de mi boca. Cada plato de ese maldito menú es mío. Cada receta, cada presentación, cada maridaje. Tú ni siquiera sabes qué temperatura debe tener el aceite para un buen sofrito. El rostro de Ignacio se puso rojo. Se acercó a mí, señalándome con el dedo. ¿Cómo te atreves? Este es mi restaurante, mi nombre, mi reputación. Tú solo sigues órdenes. Eres una técnica, Carmen. Una muy buena, lo admito.
Pero solo eso. La visión, el concepto, la creatividad, eso viene de mí. Mentira. ¿Qué dijiste? Dije que es mentira. No has creado un solo plato en 15 años. No sabes ni sostener un cuchillo correctamente. Eres solo una cara bonita para las revistas. Ignacio respiraba pesadamente. Por un momento pensé que iba a gritarme. Pero en lugar de eso, su voz se volvió fría como el hielo. Largate. ¿Qué? Que te largues. Vete de mi cocina. Vete de mi restaurante. Ahora mismo. Ignacio. Ahora. Su grito resonó en las paredes. Recoge tus cosas y vete. Estás despedida. Y buena suerte encontrando trabajo con la cláusula de no competencia. A ver dónde vas a cocinar ahora. Nos miramos fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Una parte de mí quería seguir discutiendo. Quería hacerle ver la injusticia de todo esto. Pero otra parte, la parte que había permanecido en silencio durante 15 años, simplemente estaba cansada. ¿De acuerdo?, dije finalmente. Ignacio parpadeó, sorprendido por mi calma súbita. ¿De acuerdo qué? De acuerdo, me voy. Me giré y salí de la oficina sin mirar atrás. En la cocina, el equipo me observó con preocupación cuando entré a recoger mis cuchillos personales de mi estación. Mark se acercó. ¿Qué pasó? Me despidió. Respondí mientras metía mis herramientas en mi mochila. Mis manos no temblaban. Me sentía extrañamente tranquila. ¿Qué? No puede hacer eso. Vamos a hablar con él todos juntos. El equipo completo. Sin ti esta cocina. No, Mark. Lo miré a los ojos. Está bien. Ya era hora. Pero Carmen, tus recetas, el menú, todo. Todo está aquí, me toqué la frente. Él puede quedarse con el restaurante, con los trofeos, con las fotos, pero las recetas, las técnicas, el verdadero conocimiento, eso se va conmigo. 24 horas después de mi despido, el teléfono no dejaba de sonar. No el mío, el de Ignacio. Al menos eso me contaron después. Verán, hay algo que Ignacio nunca supo, o quizás nunca quiso saber porque su ego no se lo permitía. Durante los últimos 5 años, yo había desarrollado relaciones personales con cada uno de nuestros proveedores principales. El pescadero de la Barceloneta que nos guardaba las mejores gambas rojas, el productor de tomates de Tarragona que cultivaba variedades especiales para nuestros platos, el quesero artesanal de los Pirineos, el panadero que nos hacía el pan de pueblo con masa madre específica. Todos ellos trabajaban conmigo. No con el restaurante. Conmigo. La mañana después de mi despido, llamé a cada uno de ellos. Les expliqué la situación. Les dije que ya no trabajaría en el jardín de Ignacio. Y cada uno, sin que yo lo pidiera, tomó la misma decisión. Carmen, me dijo Josep, el pescadero. Llevo 20 años en este negocio. Trabajo con quien respeta mi producto. Tú sabes la diferencia entre una gamba de primera y una de segunda. Ese hombre ni siquiera viene a verlas. No, yo trabajo contigo. Dime dónde vas a estar, y allí llevaré mi pescado. Para el mediodía del primer día sin mí, Ignacio se dio cuenta de que había un problema. Las gambas rojas no llegaron. Los tomates especiales tampoco. El queso de los Pirineos, el pan artesanal, las hierbas frescas del pequeño huerto orgánico en las afueras de la ciudad. Nada llegó. Llamó a los proveedores. Todos le dijeron lo mismo. Lo sentimos, pero hemos decidido no seguir trabajando con su establecimiento. Mark me contó después que Ignacio tuvo que salir corriendo al mercado de la boquería como un turista desesperado, comprando ingredientes genéricos para poder abrir ese día. El rape que consiguió no era ni la mitad de bueno. Los tomates eran comerciales, sin sabor. Y el pan, Dios, el pan era de supermercado. Pero eso era solo el principio. Esa misma tarde, mientras yo estaba en mi apartamento en Gracia bebiendo té y mirando ofertas de trabajo en otras ciudades porque no podía trabajar en Barcelona, recibí una llamada. ¿Carmen Solís? Una voz femenina profesional. Sí, mi nombre es Patricia Arnau. Soy productora de Alta Cocina, el programa de TVE. No sé si está familiarizada. Por supuesto que lo estaba. Era el programa de cocina más prestigioso de España. Un formato donde chefs reconocidos desarrollaban nuevas recetas en vivo. Llevamos meses intentando que Ignacio Bermúdez acepte participar, continuó Patricia. Pero siempre pone excusas. Dice que está muy ocupado, que su cocina es demasiado compleja para la televisión. Ayer finalmente aceptó venir al programa. Será dentro de 3 días. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Bueno, aquí está la cosa. Una fuente anónima nos contactó hace unas horas. Nos dijo que Ignacio no es realmente el chef de su restaurante, que todo el menú, todas las recetas, fueron creadas por su chef de cocina, por usted. Sentí un escalofrío. ¿Quién les había dicho? ¿Mark? ¿Alguno de los otros del equipo? Normalmente no haríamos caso a rumores anónimos, continuó Patricia. Pero esta persona nos envió evidencia.
fotos de recetas escritas a mano con su letra, documentos de desarrollo de menú con su nombre, correos electrónicos donde usted describe en detalle cada plato a los proveedores. Ay, Mark. Definitivamente había sido Mark. Entonces queremos hacerle una propuesta, dijo Patricia. Venga al programa. No en lugar de Ignacio, sino junto a él. Queremos ver a ambos cocinar en vivo, crear un plato desde cero, frente a las cámaras. Así el público podrá juzgar por sí mismo quién es el verdadero talento detrás de esa estrella Michelin. ¿Ignacio aceptó esto? Aún no lo sabe. Se lo comunicaremos mañana. Puede negarse, por supuesto. Pero si lo hace... No es buena imagen. Sonreí. Por primera vez en 24 horas sonreí de verdad. Acepto. Los 3 días siguientes fueron un caos en el jardín de Ignacio. O eso me contaron después mis ex compañeros, que no dejaban de escribirme mensajes actualizándome de cada desastre. Sin los ingredientes correctos, el menú había perdido su magia. Los clientes que venían específicamente por la experiencia estrella Michelin salían decepcionados. Las reseñas en línea empezaron a cambiar. No es lo mismo que hace unos meses. Ha perdido calidad. El pescado no era fresco. Ignacio intentó desesperadamente contactar a los proveedores antiguos. Subió precios, hizo promesas. Pero ya habían tomado su decisión. Algunos incluso le dijeron directamente: trabajábamos con Carmen, no con usted. Y luego estaba el asunto del equipo. Mark fue el primero en renunciar, 24 horas después de que yo me fuera. Le siguió Julia, nuestra pastelera. Después, 2 de los cocineros de línea. En 3 días, Ignacio había perdido a la mitad de su personal de cocina. No trabajamos para alguien que no respeta el talento, le dijo Mark a la cara antes de irse. Carmen era el corazón de esta cocina. Sin ella, esto es solo un restaurante caro con comida mediocre. Para cuando llegó el día de la grabación del programa, Ignacio estaba desesperado. Me contaron que había pasado las últimas 48 horas encerrado en la cocina del restaurante, intentando practicar técnicas básicas. Cómo hacer un caldo decente. Cómo limpiar un pescado, cosas que cualquier cocinero aprende en su primer año de escuela. Yo, por mi parte, estaba tranquila. Había dormido bien. Me había levantado temprano. Había salido a correr por el Park Güell. Desayuné pan con tomate y café. Me duché con calma y me vestí con mi uniforme de chef limpio y planchado, el mismo que había usado durante 15 años. Los estudios de TVE en Sant Cugat estaban llenos de actividad cuando llegué. Patricia me recibió personalmente y me llevó al camerino. Ignacio llegó hace 1 hora, me informó. Está nervioso, me imagino. Carmen me miró seriamente. Quiero que sepa que esto no es un ataque personal contra él. Es solo que el público merece saber la verdad. Merece saber quién está realmente detrás de la comida que tanto admiran. Lo entiendo, y estoy de acuerdo. El formato del programa era simple. 2 chefs, 1 hora, una proteína asignada. Teníamos que crear un plato desde cero, explicando cada paso al público. El que terminaba primero ganaba puntos, pero el que impresionaba más al jurado ganaba el desafío. El jurado estaba compuesto por 3 chefs con estrellas Michelin y un crítico gastronómico famoso. Gente seria, gente que sabía. Cuando salí al set, las luces me cegaron momentáneamente. El público aplaudió. Vi a Ignacio del otro lado del escenario, en su estación de cocina. Llevaba un uniforme impecable, perfectamente almidonado. Se veía seguro, sonriente. Era un buen actor, tenía que admitirlo. Bienvenidos a Alta Cocina, exclamó el presentador con entusiasmo. Hoy tenemos un programa muy especial. Con nosotros están Ignacio Bermúdez, el reconocido chef del restaurante El Jardín de Ignacio, reciente ganador de una estrella Michelin, y Carmen Solís, quien ha sido su chef de cocina durante los últimos 15 años. Más aplausos. Hay rumores, continuó el presentador con dramatismo calculado, de que la verdadera genio detrás de ese menú estrella Michelin no es Ignacio, sino Carmen. Hoy vamos a descubrir la verdad. Cocineros a sus estaciones. La proteína asignada fue revelada. Lubina salvaje del Mediterráneo. Un pescado noble, perfecto para mostrar técnica y creatividad. Tienen 60 minutos, anunció el presentador. El tiempo comienza ya. Me moví por instinto. 15 años de experiencia tomaron control de mi cuerpo. Examiné la lubina primero, tocando su piel, oliendo las branquias. Fresca. Perfecta. Tomé mi cuchillo y comencé a limpiarla con movimientos precisos.
Mientras trabajaba, hablaba. Expliqué por qué era importante respetar el pescado, cómo cada corte debía ser limpio para mantener la textura. Describí mi plan. Lubina a la plancha con piel crujiente, acompañada de una emulsión de cítricos y hinojo, alcachofas baby confitadas y un aceite de perejil. Miré de reojo a Ignacio. Estaba sudando. Había cometido su primer error al cortar la lubina, destrozando un filete entero. El público murmuró. Intentó disimular, empezó a hablar sobre técnicas innovadoras y de construcción, pero cualquiera con ojos podía ver que estaba perdido. El jurado tomaba notas. Sus expresiones eran neutras, pero yo había aprendido a leer a los chefs experimentados. La ligera elevación de ceja cuando Ignacio quemó su emulsión. El asentimiento casi imperceptible cuando yo expliqué la importancia de la temperatura del aceite. A los 30 minutos, yo estaba confitando las alcachofas con ajo y romero. Ignacio todavía estaba intentando hacer que su salsa no se cortara. «Carmen», me preguntó uno de los jueces, «¿dónde aprendió esta técnica de confitado?» «La desarrollé yo misma hace unos 5 años», respondí mientras monitoreaba la temperatura. Quería conservar la textura crujiente del exterior mientras mantenía el interior cremoso. Fue prueba y error durante semanas. ¿Y esta técnica está en el menú de El Jardín? Sí, es parte del plato de alcachofas del segundo tiempo. El juez anotó algo. Miró a Ignacio, que fingía estar muy concentrado en su plancha. Los últimos 15 minutos fueron cruciales. Monté mis platos con cuidado, asegurándome de que cada elemento tuviera su espacio, que los colores contrastaran, que la presentación contara una historia. La piel de la lubina estaba perfectamente crujiente, dorada. La emulsión tenía el equilibrio exacto entre ácido y graso. Las alcachofas brillaban con el aceite aromático. Ignacio presentó su plato 30 segundos antes del final. Estaba, bien, comestible, pero se veía exactamente como lo que era, el trabajo apresurado de alguien sin práctica real. «Tiempo», anunció el presentador. Los jueces se acercaron primero a mi estación. Probaron en silencio. Vi cómo sus expresiones cambiaban sutilmente. Un destello de sorpresa. Un asentimiento de apreciación. «Exquisito», dijo finalmente la chef con 3 estrellas Michelin. «La técnica es impecable. Pero más allá de eso, hay comprensión. Se nota que usted entiende el pescado. Lo respeta. Este plato cuenta una historia». Se movieron a la estación de Ignacio. Probaron. Las expresiones fueron más difíciles de leer esta vez. Profesionales hasta el final. «Bien ejecutado», dijo el crítico diplomáticamente. Pero yo escuché lo que no dijo. Las palabras que faltaban. Pero sin alma. Sin pasión. Sin verdadero entendimiento. El veredicto fue unánime. Gané por amplia diferencia. «Creo que todos en esta sala acabamos de presenciar», dijo el presentador mientras las cámaras se acercaban. La revelación de quién es realmente el talento culinario detrás de la estrella Michelin del Jardín de Ignacio. Carmen Solís, damas y caballeros. El aplauso del público fue ensordecedor. Ignacio ni siquiera se quedó para el final del programa. Lo vi salir del estudio con el rostro rojo, empujando a un asistente que intentaba detenerlo para una entrevista. Patético. Después de la grabación, mientras me cambiaba en el camerino, recibí 3 llamadas. La primera de un restaurante en Madrid, ofreciéndome el puesto de chef ejecutiva. La segunda de una editorial queriendo publicar mi libro de recetas. La tercera de Patricia. «Carmen, los números de audiencia preliminares son increíbles. Trending topic en Twitter. ¿Alguna posibilidad de que quieras tu propio programa?» Sonreí. «Quizás. Pero primero tengo otros planes». Esa noche me reuní con Mark, Julia y el resto del equipo que había renunciado de El Jardín. Los cité en un pequeño bar en el Raval, donde solíamos ir después de los servicios particularmente duros. «¿Qué opinan?», les dije mientras bebíamos cerveza, «de abrir nuestro propio restaurante?» Mark casi escupió su bebida. «¿En serio? La cláusula de no competencia dice 50 kilómetros de Barcelona», expliqué. «Pero no dice nada sobre Sitges. Encontré un local disponible en el Paseo Marítimo. Tiene vistas al mar. Capacidad para 40 comensales. Perfecto para lo que tengo en mente». «¿Y el dinero?», preguntó Julia prácticamente. «Tengo ahorros. Y después del programa de hoy, tengo 3 inversores interesados. Gente seria que entiende la diferencia entre un chef de verdad y una cara bonita». Sitges estaba a solo 35 kilómetros al sur de Barcelona. Lo suficientemente cerca para que nuestros antiguos clientes nos encontraran, lo suficientemente lejos para respetar la cláusula del contrato. «El concepto es simple», continué. «Cocina mediterránea honesta. Ingredientes locales, sin pretensiones. Un menú que cambie con las estaciones. Y lo más importante, crédito donde se debe».
Mi nombre en la puerta, nuestros nombres en el menú, todo transparente. Mark levantó su cerveza. Estoy dentro. Yo también, dijo Julia. Uno por uno. Todos aceptaron. 3 meses después, abrimos Solís. Solo mi apellido. Simple. Directo. Honesto. La primera semana fue difícil. Éramos un equipo pequeño, todos haciendo múltiples trabajos. Yo cocinaba, atendía mesas, lavaba platos cuando era necesario, pero éramos felices. Cada plato que salía de esa cocina tenía nuestra alma. La noticia se corrió rápido. Los clientes que habían amado el jardín empezaron a hacer el viaje a Sitges. Los críticos llegaron. Las reseñas fueron brillantes. En Solís, escribió el crítico del periódico El País. Finalmente encontramos la honestidad que faltaba. Carmen Solís no cocina para impresionar, cocina para alimentar el alma. Cada plato es una conversación, una historia, un momento de verdad. 6 meses después de abrir, recibimos nuestra propia estrella Michelin. Esta vez, cuando subí al escenario a recibir el trofeo, no hubo confusión sobre quién lo había ganado. El premio tenía mi nombre. El restaurante tenía mi nombre. Las recetas eran mías. En mi discurso de aceptación, mantuve las cosas simples. Este reconocimiento no es solo mío. Es de cada persona en mi cocina que da lo mejor de sí cada día. Es de los proveedores que confían en nosotros con sus mejores productos. Es de los comensales que nos dieron una oportunidad. Y es para todas las personas que trabajan en las sombras, que crean belleza sin reconocimiento, que dan su talento sin esperar aplausos. Este premio es prueba de que el verdadero talento siempre encuentra su camino hacia la luz. No mencioné a Ignacio. No hacía falta, aunque sí me llegaron noticias suyas. El jardín de Ignacio perdió su estrella Michelin en la siguiente evaluación. Sin el equipo original, sin los proveedores correctos, sin las recetas, el restaurante cayó en picada. Intentó contratar a otros chefs, pero ninguno logró replicar lo que habíamos construido. La clientela se evaporó. Las deudas se acumularon. 2 años después de mi despido, el jardín cerró sus puertas definitivamente. El espacio ahora es una tienda de ropa turística. Ignacio intentó abrir otros negocios. Un food truck. Una app de recetas. Nada funcionó. La gente ya sabía la verdad. Ya no era el genio de la gastronomía catalana. Era solo un hombre que se había aprovechado del talento de otra persona. En cuanto a mí, Solís creció. Abrimos un segundo local en Tarragona, luego uno en Valencia. Lancé mi libro de recetas, que se convirtió en bestseller. Tengo mi programa de televisión, donde enseño técnicas y comparto historias. Y estoy feliz. Pero lo más importante es que ahora, cuando alguien prueba mis platos y pregunta quién los creó, la respuesta es simple, honesta y verdadera. Yo. A veces pienso en esa noche en la gala, viéndolo recibir ese trofeo, sintiéndome invisible. Y luego pienso en dónde estoy ahora. En mi propia cocina, con mi propio equipo, con mi propio nombre en la puerta. Y me doy cuenta de que su mayor error no fue robar mi crédito. Fue creer que podía seguir haciéndolo para siempre. Fue olvidar que el verdadero talento no necesita reflectores para brillar, solo necesita libertad. Y cuando finalmente le das esa libertad al talento real, cuando dejas de ocultar la luz bajo el ego de otro, cuando permites que la verdad emerja con elegancia y sin odio, entonces no es venganza lo que logras, es justicia, la justicia más poderosa de todas. Simplemente ser quien realmente eres y dejar que tu trabajo hable por ti.